Hace 50 años, en este sitio, frente al edificio Antares, ocurrió una de las tragedias más estremecedoras para la sociedad cartagenera, el duelo a muerte de dos personajes de esta ciudad, el exgobernador Martín Alonso Pinzón y el rector de la Universidad de Cartagena, Manuel Ramón Navarro Patrón. Amaury Muñoz, periodista de la ciudad de Cartagena de larga trayectoria, fue uno de los testigos accidentales de ese hecho y terminó a la postre convertido en uno de los testigos de este caso judicial. ¿Qué pasó? ¿Dónde se encontraba? ¿Cómo sucedieron estos dolorosos hechos que todavía la gente recuerda en la ciudad? Bueno, casualmente yo estaba en el edificio Antares, en el cuarto piso. Estaba charlando con mi gran amigo Germán Hernández Corredor, que su padre tenía unos almacenes aquí de venta de electrodomésticos y cosas de meras y cosas por el estilo. Y él era mi socio en una pequeña agencia de publicidad que teníamos en el centro histórico de Cartagena, cuyo socio también era el pintor Quintero, José Quintero. Y estábamos ahí, habíamos almorzado en su apartamento del padre de él, pues, de Germán, y asomados al balcón, ahí pasando, fumando un cigarrillito, cuando llegaron los dos vehículos. Se parquearon uno delante del otro con una diferencia como de 3 metros, 4 metros. Había las construcciones de los edificios alrededor de todo este centro comercial, el centro comercial Pierino Gallo, el Hotel Las Velas y otros más edificios. Y había bastante obrero trabajando. Cuando yo vi los dos vehículos, no imaginé nada raro que podía suceder. Pero cuando vi los personajes que se bajaron, ahí sí le dije a Germán, mierda Germán, aquí va a haber un mierdero. Y efectivo, porque era 2 carros, 2 Renault, creo que Renault 6, algo así. Renault 6. El mismo color. Blanco. Sí, uno delante del otro. En uno se bajó el doctor Caballero y por el lado izquierdo el chofer que venía manejando, que era Navarro. Cavichi ha sido rector de la Universidad de Cartagena. Detrás se bajó Martín Alonso Pinzón, que venía manejando su carro, y también se bajó por el lado derecho del vehículo, en la parte de adelante, su mamá. Elisa Ramos. Exacto. Yo veía los gestos, no oía las voces, pero sí los gestos. Y pude describir con esos gestos de que el del Caballero con Navarro era como dándole carbón. Jódelo, mátalo, tal. Y ya con revólver en la mano, porque tenía revólver en la mano Navarro. Y Martín Alonso, la mamá, se veían los gestos que era implorando, como no, ay, no se vayan a matar, y con gestos así como hablándole tanto a Caballero como al doctor Navarro, que dejaran esto, que no se fueran a esto. Cuando yo vi esa cuestión, ahí cuando le dije, Germán, aquí va a haber un mierdero. Y en efectivo, al segundo, Navarro, patrón, disparó su revólver. Dicen, después me enteré que era un gran tirador, y le hizo unos disparos a lo que era Pinzón. Pinzón, no sé, yo me imagino que eso fue lo que yo declaré después, que no me imagino que el revólver de Martín Alonso lo tenía en la silla del cojín del carro adelante donde venía manejando, de su carro, porque cuando él iba cayendo, él no tenía nada en las manos, pero cuando iba cayendo sacó su revólver, lo cogió de ahí, me imagino, e hizo un disparo de esta forma hacia arriba y cayó enseguida con un solo disparo. Brincó, que lo tumbó del disparo. Fue tan duro el disparo que cayó enseguida. Y después al rato comenzó a la señora llamando, ayúdenme, ayúdenme. Y creo que fuera un taxi, montaron a Martín Alonso, su mamá, creo que una persona ahí, un agente de policía o algo así. Y lo montaron en el carro para llevarlo, creo que fue al hospital. De Navarro sí se quedó un rato largo ahí hasta que verdaderamente aparecieron y después llegaron a autoridades y cosas por el estilo. Bueno, según los experticios, Amaury, fueron 10 disparos los que se hicieron. El doctor Manuel Ramón Navarro Patrón descargó
todo el tambor de su revólver 6 tiros, y en el tambor del revólver del doctor Pinzón se encontraron 2 balas. ¿Cómo se sintió el tiroteo? La poca gente que habitaba por aquí en ese entonces, ¿qué reacción tuvo? Bueno, mira, los únicos que verdaderamente éramos conscientes de lo que estaba pasando desde que llegaron los vehículos era Germán Hernández Corredor y mi persona, porque yo conocía el caso y había habido el día anterior ya habían habido encuentros entre ellos y cada rato y cosas por el estilo. Los demás obreros oyeron fue cuando los disparos nada más, y se asustaron y comenzaron. Los obreros estaban trabajando en la construcción aquí mismo de Yerino Gallo, como te dije al principio, y también lo de que aquí de Las Velas, y ellos es cuando reaccionaron, pero no tenían ni idea de lo que estaba pasando. El único que tenía idea de lo que estaba pasando fui yo, y tan así es que yo enseguida cogí y llamé por teléfono a Guillermo Baena Sosa, mi gran amigo, que tenía el programa que hace usted por Cartagena. Voz de la Heroica en ese momento. Y le tiré el dato, le dije, Guillo, aquí acaba de suceder una plomera y acaban de matar a Martín Alonso. Pinzón mató a Navarro. Y entonces, ¿cómo? Seguro, digo, si aquí lo estoy viendo, aquí están todavía. Y entonces, pero ya se habían llevado a Martín Alonso, a la mamá, en un taxi. Y entonces le digo, no vayas a cerrar el teléfono, teléfono fijo. Y lo llamé, y entonces ahí le di a conocer la información completa. Bueno, fue tan público y tan bullicioso la citación que se hicieron en la Torre del Reloj los doctores Navarro Patrón y Pinzón Ramos, que mucha gente se alarmó, se dio aviso a la policía, mandaron al comandante del F2 en ese entonces, un mayor Corso, si no estoy mal, y fue quien llega y monta en su carro, en el carro de Pinzón y se lo lleva para el hospital de Boca Grande, que fue donde los atendieron. ¿Cómo se vio esta situación, la recogida del herido y bueno, la recogida del cadáver del doctor Navarro Patrón, cuándo se produjo? Bueno, eso fue enseguida, después pasaron muy poco tiempo en que lo que está usted contando de que llegó la policía y y se llevaron a ver si estaba muerto, que le pasaba. Lo que sí sé es que yo, por ejemplo, Guillermo dio a conocer la información en ese momento, porque él me dijo, júrame de que eso es cierto, que eso es real. Y tan real fue lo que yo le comenté, de que eso sirvió en el proceso, porque eso quedó en la grabación y le exigieron a Guillermo Baena Sosa que suministrara la grabación. Y eso ayudó en parte quizás a Navarro, a Martín Alonso, en su defensa, puesto de que lo que yo declaré que fue real, lo que yo vi y conocía el caso de lo que estaba pasando entre ellos, lo llevó quizás a esa cuestión, al fallo del juez, que creo que fue una pena muy baja, y después salió antes de cumplirse el término. No sé qué pasó después con eso. Bueno, Amaury, la reacción de la gente, los comentarios que se hacían luego de este penoso incidente y las especulaciones que durante mucho tiempo se hicieron, incluso con alguna publicación en una revista nacional que decía que los hijos del doctor Navarro, que ya estaban grandes, iban a salir a vengar, pues bueno, la muerte de su padre. Eran 2 familias que no tenían traza de que podían seguir extendiendo esta situación, y hubo 2 polos a tierra en cada una de esas familias que se comunicaban permanentemente para evitar que pudiera haber alguna cosa de esa. De un lado, un primo hermano del doctor Martín Alonso Pinzón, el doctor Mario Ramos Vélez, y del otro lado un sobrino de Navarro Patrón, el doctor Jairo Morales Navarro. ¿Sobre eso qué se decía? ¿Qué se comentaba? No, es que Cartagena en ese momento, que ya tiene muchos años, estamos en el Villorrio. 50. Bueno, imagínate, era el Villorrio. Y todo sucedía, era en el centro histórico, que ahí tiraban, había las chismosas, que habían unos grupos que le llamaban las chismosas, que estaban en el Portal de los Dulces, otros que estaban en otras calles, en fin.
Eso era lo que se habían encargado de regar esa historia de todas las peleas que habían entre la familia de Martín Alonso y Navarro, que era creo que suegro de él. Era el suegro, ¿sí? Bueno. Estaba casado con Hortensia Navarro Pereira, la hija menor del doctor Navarro Patrón. Yo era más amigo, era de la familia Pinzón, porque primero que todo que Martín Alonso Pinzón hacía comentarios, escribía para el diario La Costa donde yo trabajaba en esa época. Y era muy amigo de los Escayón, tanto de Rafael como de Carlos. Y su papá fue gerente del periódico. Exactamente, entonces yo tenía contacto y las relaciones más que todo con Martín Alonso y con sus hermanas, que eran muy gran amigas porque estaban metidas en la cuestión de la cultura, y entonces esto era... y sabía lo que estaba pasando, o sea, que eso la ciudad, todo el mundo conocía. Eso no fue extraño cuando los hechos trascendieron a nivel de medios de comunicación, los pocos que había en esa época, que era el diario La Costa, porque el Universal en esa época lo compraban, era para envolver los bollos de mazorca a las palenqueras. Entonces, cosas así por el estilo. Bueno, dos médicos, Hernando Espinosa París y Armando Castillo, se encargaron de atender al doctor Martín Alonso Pinzón. Le cercenaron parte de su intestino grueso, las heridas principalmente se localizaron allí. ¿Cómo no lo mataron? ¿Cómo no se murió después de ese percance? Pues no se sabe. ¿Cuál era el comentario? ¿Qué se decía en la ciudad sobre la salud del doctor Pinzón? Y cuando se produce la indagatoria, que ese mismo día le dictan un auto de detención y va y se recluye en el Hospital Naval. Bueno, yo creo que la forma en que él actuó, como ya te dije al principio de esta entrevista, su revólver no se le vio. El que sí salió con revólver en mano ya enseguida como dispuesto era Navarro. E inclusive se comentó después de que él era un gran tirador y yo no sabía eso. Porque él practicaba tiros y tal. Y entonces como que quería ver que las heridas de Pinzón fueron de la cintura para abajo. O sea que dicen que lo que le quería era dejarlo inválido. Y Martín Alonso como que ya presentía, dicen también que ya presentía ese duelo, de que se preparó inclusive, porque dicen que no había comido nada y llegó prácticamente listo para una operación al hospital cuando lo llevaron, porque no había ni comido nada, ni ningún alimento, ni líquidos, ni nada. Entonces, y la forma en que te dije, como te dije, de que iba a salir, iba cayéndose con los disparos que le dieron, y agarró el revólver, que me imagino que lo tenía en la silla, porque no lo tenía en la mano, sino en la silla del auto de donde él venía manejando, y ahí disparó, y por eso fue tan violento el disparo que acabó enseguida con un solo disparo con la vida de Navarro, doctor Navarro. Bueno, ¿qué recuerda usted de otro nombre? Arnoldo Vélez Suárez, juez 11 de instrucción criminal, uno de los grandes juristas, de los grandes penalistas de la ciudad de Cartagena durante mucho tiempo, que fue quien se encargó de adelantar inicialmente la investigación, porque posteriormente, por todos los problemas que surgieron, la tuvieron que trasladar a Popayán, en donde condenaron al doctor Pinzón y purgó algo de la pena que le impusieron allá. Bueno, a mí me llamaron a juzgado. No sé si era el doctor que usted menciona, sí, el juez, el que usted menciona, el que atendió cuando a mí me citaron. Me citaron porque había una prueba que tenían, que era mi denuncia, el informe que yo le pasé a Guillermo Baena directamente del hecho. Eso trajo como consecuencia que a mí me citaron. Y no sé si fue el juzgado que quedaba en el Banco de Comercio, allá había unos juzgados en la Plaza de la Aduana, ¿te acuerdas? Que allá había, y entonces, el edificio Andia, que llamaban en esa época. Banco del Comercio era allá. Bueno, entonces ahí no sé si fue el doctor Vélez, como usted dice, que se encargó, o otro, pero a mí me llamaron ahí, e inclusive había el abogado de Pinzón, era de Barranquilla, creo que era uno de los uno de los juristas muy famosos de Barranquilla. Eso creo que era. Que fue un magistrado de la corte. Ahora lo recuerdo y le digo. Eso. Y Antenor Barbosa era de la parte civil. Sí, creo que era el del doctor Barbosa. Sí. Bueno, Amaury, el hecho de que
tanto el doctor Pinzón como el doctor Navarro vivieran en una calle casi que frente con frente, de que tuvieran oficinas en el mismo edificio, 601 y 402 del Banco de Bogotá, hacía presagiar esta tragedia. La gente estaba consciente de que eso podía pasar. Hombre, sí. Si tú mencionaste al principio de la entrevista que el día anterior había habido un encuentro en el centro histórico, no, entre los dos. En febrero y se echaron balas. Eso, yo no tenía idea de eso, pero sí sabía, y ahora tú también me informas de que tenían la oficina en el mismo edificio. Entonces, en esa pelea, y viéndose cada rato, el hecho era ese. Tenía que terminar así como terminó. Y sobre todo que Navarro era un buen tirador, o sea que él estaba dispuesto a vengarse y a dejarlo en mal estado, porque él tenía muchas quejas de su hija. Decían de que esta la trataba mal y cosas por el estilo. Pero en fin, hay muchas conjeturas sobre eso, y de eso yo creo que no hay que hablar, porque esas son conjeturas. Sí, no. Bueno, hubo un hecho cierto en ese momento. Estaban en un proceso de separación después de la llegada a la gobernación del doctor Pinzón, donde lo quitaron a los 3 meses por un escándalo de cuando fue gerente de Colmina y de Sidesa, de una contratación que hicieron de un horno en Bogotá, que fue un escándalo que ocasionó, que divulgó el procurador de entonces, Mario Aramburu. Lo mandaron de embajador, de cónsul para Hamburgo, y parecer allá, según los registros de prensa de esa época, tuvo muchos problemas de falda, y eso destruyó ese matrimonio. Se vienen para Cartagena, la situación siguió agravándose, se separan, incluso inicialmente quita la custodia de los hijos, después lo devuelve, después lo vuelve a intentar quitárselo, y en ese momento es cuando se produce el duelo, según las informaciones que hemos recabado sobre ese tema, que fueron bastante agrias. Sí, es que lo que pasa es que tú sabes que en esa época Cartagena era la ciudad de los chismes, y ya eso se había formado, que habían bandos, uno a favor de Pinzón, otro a favor del doctor Navarro, y esos se encargaban de darle carbón tanto al uno como al otro. Entonces las consecuencias ahí están, porque eso no fue sino sí, claro, no te dejes fregar, me imagino, porque las lenguas en esta época eran bárbaras. El chismorrerío, había grupos de chismosos que solamente ahí está, en el Portal de los Dulces se reunían todas las tardes la chismosa, que le llamaban. Bueno, Mauri, ¿alguna anécdota, algún dato adicional a toda esta conversación que hemos tenido sobre este luctuoso hecho del cual se están cumpliendo 50 años? Duele mucho, porque de todas formas eran 2 familias de trayectoria de la ciudad de Cartagena, que no tuvieron una felicidad, porque inclusive yo recuerdo, para contarte algo, hace como 7 años, 8 años, Pachito Tulande, gran periodista de RCN Radio, que trabajó mucho con Juan Gozaín, amigo común, me llamó y me dijo: Amaury, estoy en el plan de estoy escribiendo un libro sobre los duelos de Colombia, en Colombia, nuestro país, y he hecho muchos estudios sobre eso, que fue un duelo prácticamente, el del doctor Pinzón con el doctor Navarro, para que tú me ayudes, porque tú estuviste ahí, fuiste testigo de eso y tal. Yo me pareció bien, porque soy amigo de Pacho, y le consulté y le hablé a la hermana del doctor Pinzón, y me dijeron: Amaury, eso ya no queremos seguir en que eso trascienda más, porque de todas formas eso nos dañó la familia, tanto de él como de nosotros, y estamos ya en un plan como de tranquilidad, tanto ellos como nosotros, entonces no queremos remover esa cuestión. Entonces, hasta ahí llegó eso. Yo le comenté a Pachito, mira, está pasando esto, y me parece que es justo, y dice: bueno, bien, y deshizo de hacer parte del libro, porque ese era como el final de un compendio de todos los encuentros que hubo en esta forma en nuestro país, hablando de hace más de 2 siglos atrás. Era el último de los duelos. Sí, y hay que reconocer además la chiva suya
que fue la primera chiva que dio La Voz de la Heroica, una emisora que tenía unos cuantos meses de haber sido puesta en funcionamiento, de propiedad de Edgardo Pereira, Julio Cantillo Nájera y Marcos Pérez Caicedo. Se habían llevado a Guillermo Baena, lo habían sacado de Radio Reloj, 2 años después regresó, pero la chiva fue la chiva, o sea, eso alertó a la ciudad sobre este penoso insuceso. No, y que tú sabes que Guillermo Baena Sosa, que estamos en mora de rendirle un homenaje a la gente que estamos trabajando en radio, porque él hizo una escuela en el periodismo radial y fue uno de los pocos, inclusive con Juan Gozaín y Yamil Amad, que verdaderamente le dieron el valor al periodismo de radio, porque antes no eran sino que locutores y que leían las noticias de los periódicos. No, acá ellas eran un periodista que inclusive hasta las voces malas sirvieron y se ubicaron como los grandes narradores de información y creativos de la radio, de la información de radiales. Guillermo Baena, uno de ellos, así que esto que sirva como para contigo, que eres una persona berraca y también en los medios, eres un veterano en el periodismo, poder hacerle un homenaje a una persona que se lo merece. Algo más que decir, algo que yo no le haya preguntado, algo que usted quiera agregar. Yo creo que no vale la pena seguir dándole carbón al horno y yo creo que hasta ahí podemos llegar. Bueno, Mauri, muchísimas gracias, buenas noches.